Bueno, ahí lo tenemos a Negri, muy radical, ¿no? Muy radical, Negri. Sí, absolutamente. Bueno, Guillermo, ¿es crisis, no es crisis, es una crisis cambiaria? Tu primera reflexión sobre lo que estamos viviendo. Es una crisis rara, pero es crisis al fin. Es la primera vez, creo, que un país, dadas las magnitudes de Argentina, acude al fondo cuando tiene reservas por 55.000 millones de dólares y tiene los credit default swaps, que son indicadores de confianza o desconfianza respecto a Argentina, están cotizando por debajo de los 500 puntos básicos, 450, una cosa así. Estaban en ese momento. A la vez, es indudable que había una crisis de confianza. Acá hubo una crisis de confianza que todavía sigue estando presente. Entonces, cuando se toman las primeras medidas, pero sobre todo, lo que a mí más me preocupa en este momento es el tema del costo financiero interno, el problema de la tasa que fija el Banco Central en el 40%. Esto no se... El propio gobierno dijo cuando 10, 15 días, más no aguanta. Pero es que es así, que yo creo que es un exceso, pero que además está causando problemas muy serios. ¿En qué hay manifestaciones de crisis? Por ejemplo, en la distribución de muchos productos está sufriendo en estos momentos. Hay falta de productos en algunos lugares, sobre todo del conurbano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las grandes empresas, sobre todo alimenticias, no pueden fijar precios. Y eso me parece que es una cosa Para Guillermo, ¿qué pasó? ¿Se asustaron por algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, se asustaron y medio que esto se eyectaron medio irreflexivamente también a ir al fondo. ¿No habría que haber sido un poquitito más corajudo para bancarse la corrida al principio? No, yo creo que acá, y por ahí es interesante... Te lo digo, medio pampa. No, es interesante. Yo creo que había dos instancias que no fueron usadas. En primer lugar, este equipo económico, este arreglo de política económica que tiene el gobierno, se toman las cosas con una calma que desde mi punto de vista no se justifica. Lo correcto en otras épocas, otros equipos, lo que hubiésemos hecho nosotros es trabajar... Recordamos que vos fuiste el último argentino que negoció con el fondo. Sí, 2 acuerdos. No uno, sino 2, con 2 presidentes distintos. Pero lo que correspondía era trabajar muy fuerte ese fin de semana largo, previo al 1 de mayo, y el 1 de mayo hacer una conferencia de prensa a la tarde y anunciar nuevas metas fiscales ambiciosas y explicarle con liderazgo cuál es el problema, porque en realidad esta crisis de confianza le pega en el eje de funcionamiento del modelo del presidente Macri, que es un modelo, como decía Loser recién, un gradualismo muy gradual, solo posible por el endeudamiento externo. Pero eso, como decía yo, y eso se me voy a citar terminó a mí mismo antes, pero eso es un problema político. Es un problema político. Esencialmente es un problema político. Es un problema político, pero es un problema político que en esta circunstancia hace que sea realmente muy difícil, porque le pega en el eje. Acá hay un esquema electoral basado en la obra pública. Y en las circunstancias actuales, lo responsable a fin de obturar la posibilidad de una crisis es bajar drásticamente la obra pública. Acá lo que hay que hacer es como un enfermo. El país es como un enfermo que se está desangrando. Lo primero que hay que hacer es obturar las heridas. Acá tiene que volver a circular normalmente la sangre. No se puede seguir con las heridas abiertas, no se puede seguir con un nivel de gasto como el que se tenía. Claro. Pero yo quiero volver a esto porque esta es la primera. El trabajo interno, mirar los recursos que tenés, usarlos bien, pero admito que en eso hay un problema de fondo, hay un problema de credibilidad que
es evidente a partir del 28 de diciembre. Acá hay falta de credibilidad, y si no hay credibilidad, hacer política económica es mucho más cuesta arriba. ¿Vos dirías que se necesitaría hoy un cierto liderazgo de un ministro? Porque esto se ha discutido antes de que pasara, porque no se sabe quién toma las decisiones, o sí las toma. Desde ya, acá el gobierno está pagando, y no sabemos cuál va a ser el costo final, cuál va a ser la factura final, pero está pagando un esquema organizativo que no está adaptado a situaciones de crisis. Acá es necesario un ministro, alguien que conduzca y alguien con la experiencia para conducir, digamos, no puede ser alguien al cual, como está sucediendo, le tenés que explicar a los tipos que toman las decisiones qué es lo que pasó con el corralito. Ahora, ¿te das cuenta? Pero sí. te quiero, hay otra cosa que no he tenido la posibilidad de hablarla en otros programas, pero me parece importante decirla. Macri, aunque parezca mentira, es muy importante para Trump. Es muy importante. Macri sirve para que Trump demuestre al mundo que tiene un amigo al que conocía desde antes de ser presidente. A mí me parece que si esto tiene estas características, haber empezado por el fondo es retrasar la solución. Desde mi punto de vista, hubiese sido mucho más rápido, mucho más eficiente un swap de monedas con la Reserva Federal. Y ahí sí, hablarlo con Donald Trump directamente. Esto es lo que hizo México en la crisis del 95, del tequila. Se empieza por un swap de monedas, porque eso es inmediato. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que de golpe el mercado percibe que en las reservas del Banco Central de Argentina hay 30.000, 40.000, en fin, el máximo de reservas incrementales que pueda haber. Con el fondo hubo muchos off the record en la etapa inicial, desde el gobierno, que indican que no sabían bien de qué estaban hablando. Porque se habló de líneas blandas, se habló de que va a seguir el gradualismo y que va a seguir la obra pública, y cada gobernador que salía, no, la obra pública en mi provincia no se para. Rodríguez Larreta, en la capital se va a hacer todo, incluso la obra que está programada, etcétera, por lo menos que terminen las obras, porque... Sí, porque es un infierno. Pero, no, pero ¿me entienden? O sea, es como, además se habló de condiciones muy blandas. Sí. Y los demás también juegan. O sea, es como que acá se le da un rol a Christine Lagarde que no es en realidad el rol de Christine Lagarde. Acá se creen que Christine Lagarde puede resolver esto de un plumazo. Y no es así. Es un proceso. Pero el eje de las decisiones del Fondo Monetario Internacional pasa por el directorio. Un directorio donde hay muchos países absolutamente austeros en sus finanzas y muchos países que tuvieron que entrar en programas de austeridad muy duros. Irlanda, Portugal, España mismo. ¿Me entienden? No, ¿por qué Argentina? ¿Por qué vamos a ir financiando el gradualismo argentino? Esa es una pregunta que todos están haciendo. Y yo, perdón por ahí, pero a mí me parece muy importante ver que la línea dura del fondo también está jugando sus fichas. Hoy, el Financial Times sacó un editorial sobre este punto. Básicamente dice, el fondo no puede flexibilizar sus requisitos para prestarle a Argentina. Y por supuesto dice barbaridades de Argentina, incluso inexactitudes, ¿no es cierto? Dice que Argentina nunca cumplió sus programas con el fondo, cosa que es falsa. El programa que hicimos con el presidente Duhalde se cumplió a rajatabla. Y el programa que hicimos con Néstor Kirchner también se cumplió, se tuvo que suspender porque no teníamos el management. Desde que firmaron en el 2003, a fin del 2003, claro, ¿no? A fin de 2000, uno al principio y otro al fin. Pero no teníamos la capacidad de management, de gestión, para simultáneamente reestructurar la deuda y recibir las misiones del fondo cada 2 meses y medio. Perdón, ha sido muy extenso, pero ¿qué es lo que yo detecto en el editorial de Financial Times? La línea dura, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, ya está jugando.
y la está condicionando a Christine Lagarde. No es que Christine Lagarde va a poder, no es un picnic el directorio del fondo. Estamos, además, en el contexto de un problema también político, porque hacia adentro de Cambiemos hubo tensiones muy grandes, claro, Sturzenegger, Quintana... Esto es lo que le quería preguntar también, y es, ¿por qué no le creen? ¿Por qué perdió credibilidad Macri? ¿Perdió credibilidad por él, por los números, por lo fundamental de la economía, por lo que estuvo pasando en Cambiemos, por la forma irresponsable que se manejó cierta oposición y que el gobierno no la pudo controlar? Digamos, lo de la oposición, que es un argumento central, por lo menos, de Toto Caputo, a mí me parece que no tiene la entidad que se le quiere dar. Desde ya... Más allá de los mamarrachos que escuchamos en el Congreso. Más allá de todo lo que se dijo en el Congreso, la aprobación del retrotraer las tarifas, etcétera, etcétera. Más allá de eso, que realmente muestra un país muy poco vertebrado, en realidad hay una cantidad de errores propios. Ningún país del mundo, por esto, ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, es el aumento de la tasa en Estados Unidos. Bueno, si fuese el aumento de la tasa en Estados Unidos, debería haber 20 países haciendo cola en el Fondo Monetario pidiendo fondos. No hay ninguno. El único es la Argentina. Y eso está indicando problemas domésticos. No está indicando que el problema es que subió la tasa en Estados Unidos. Indica problemas de política económica interna mal resueltos en Argentina. Esta idea y este fanatismo del gradualismo y de seguir con un nivel de déficit básico, déficit primario del 6%, realmente no funciona. No funciona. Y más vale... Además fue gradualismo. Sí, no. A ver, hay algo que hay que no decir, fue gradualismo, no fue expansión del déficit. Claro, no quiero quedar como un... Porque tenía menos déficit que me van a acusar algunos neoliberales a ultranza. Acá el único ajuste que hizo fue el de tarifa. Y en realidad... Y se gastó más. Pero lo que te iba a decir. Se gastó más. Hubo más déficit. Hubo más déficit. Hubo más gasto. Creció el gasto. Claro. Creció el déficit. Claro. Es decir, acá el único ajuste que se hizo fue el tema tarifa. Ahora, hay una gran tarea gigantesca alrededor de la que el gobierno ni le puso una lupa encima. Para nada. Para nada. O sea, se focalizó en tarifas, que es en realidad pasarle el costo de la energía, digamos, de los servicios públicos al sector privado, que ya está castigado con una presión tributaria récord para niveles argentinos. No, eso sin duda, sin duda. Pero bueno, hay un momento donde llega la hora de la verdad. Y la hora de la verdad ha llegado. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Me parece... Está bien, iniciaron una negociación. Escuché, antes de venir acá, que estaban sumando a la negociación al Banco Mundial, al BID y a la Corporación Andina de Fomento, que pueden ayudar, pero es menor lo que pueden hacer. Pueden acelerar ciertos desembolsos, que son instituciones muy paquidérmicas, les cuesta mucho acelerar los desembolsos, pero bueno, con un paraguas político favorable, es probable que puedan ayudar en todo esto. Pero el eje es que acá, seamos claros, no es algo flexible. Estamos hablando de stand-by, como tantas veces los hemos tenido, como los dos stand-by que me tocó negociar. O sea, no es que el primer día te ponen 30.000 millones, si es que esa es la cifra, que aumentan las reservas. No, hay metas trimestrales, hay que cumplir las metas y van largando de a poco los fondos. Por eso me parece que hubiese sido mucho más interesante ir a un swap con la Reserva Federal Americana, ¿no? Guillermo, para cerrar, ¿vos crees que esta situación merecería un acuerdo? Es decir, esto no se puede hacer si no hay cierta fortaleza política de parte del gobierno y además que la oposición no incendie el país el día que se anuncie lo que tenga que anunciar. ¿Vos crees que hay que reconstruir un poco ciertos lazos? Ni la oposición ni el gobierno incendian el país. Porque los aumentos de tarifas realmente, y el hecho de que sobre las tarifas hay cantidad de gravámenes, impuestos, etcétera, aumentaron los impuestos también, que es un zoológico eso, la cantidad eso no ayuda. Entonces hay que dimensionar esto correctamente. Desde ya, lo mejor para esto y para el futuro de Argentina sería que todos los argentinos estemos unidos y tirando el carro en el mismo sentido, pero con liderazgo político.
y con conocimiento. Guillermo, muchísimas gracias. A ustedes. Ya regresamos.